Vamos a pasar ahora a estudiar los monomios. Los monomios están formados por un coeficiente y una parte literal. Aprenderemos a calcular su grado. También aprenderemos a calcular el monomio semejante y el monomio opuesto. También el valor numérico. Y por último, aprenderemos a hacer operaciones con monomios: sumar, restar, multiplicar y dividir. Bien, si aquí tengo un enunciado, el doble del cuadrado de un número, su traducción al lenguaje algebraico, empleando la letra X para el número, sería esta de aquí. Bien, pues esto de aquí es un monomio, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver las partes de las que se compone el monomio. Bien, antes de pasar a estudiar la que hemos comentado antes acerca de los monomios, decir que vamos a prescindir del signo por entre número y letra. También lo haremos entre letra y letra. Es decir, vamos a quitar el punto del por, pero vamos a entender, pero se sobreentiende que el 2 está multiplicando a la x al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, el coeficiente de un monomio es el número que multiplica, que hay delante del monomio. En este caso, el coeficiente es el 2. La parte literal es lo que viene detrás del número, ¿de acuerdo? En este caso es x al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, y el grado del monomio sería en este caso 2, porque es el exponente que tiene la x. Si lo que quiero hacer ahora es calcular un monomio opuesto, lo único que tengo que hacer es coger y al coeficiente cambiarle el signo. Es decir, si este es nuestro monomio, un monomio opuesto sería este. Lo único que he hecho es cambiarle el signo al coeficiente. Y si lo que queremos es calcular un monomio semejante, lo único que tengo que hacer es dejar la misma parte literal y cambiar el coeficiente, ¿vale? En este caso, este sería un monomio semejante. Otro monomio semejante podría ser este de aquí, un quinto de x al cuadrado, que lo podríamos expresar de la siguiente manera. Aquí tengo una fracción por una letra, ¿vale? Que podríamos hacer producto de fracciones. 1 por x al cuadrado sería x al cuadrado, y este producto, este monomio, lo podría expresar también de esta manera, ¿de acuerdo? Pues este sería otro monomio semejante. Bien, y por último vamos a ver a calcular el valor numérico de este polinomio cuando la x vale 3. Es decir, si ahora a la x, que como dijimos una letra en álgebra representa cualquier valor, pues si ahora concretamos ese valor y decimos que la x lo que va a valer son 3, pues vamos a calcular el valor numérico de este monomio, ¿de acuerdo? Cuando la x vale 3. ¿Y con eso cómo se hace? Pues muy sencillo. Si la x vale 3, lo que hago es sustituir la x por un 3, ¿de acuerdo? Y ahora sí que pongo el por, ¿de acuerdo? Pongo el por y lo único que tengo que hacer es hacer este cálculo. Y bueno, para hacer este cálculo recordamos que primero se hacen las potencias. Entonces calculo la potencia, 3 al cuadrado, que es 9, y eso da 18. Entonces el valor numérico de este monomio para x igual a 3 sería 18. ¿Qué pasa si ahora lo que quiero hacer es calcular el valor numérico cuando la x vale menos 3? ¿De acuerdo? Pues si cuando la x vale menos 3, hago lo mismo que antes. Sustituyo la x por menos 3, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues donde había x antes pongo menos 3, pero como es un número negativo, pues tenemos que acordar de ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Y además, como estamos ya trabajando con números, aunque no es entre número y paréntesis, también se puede suprimir el por, pero nosotros lo vamos a poner en este caso. Y ahora calcularíamos la potencia. Recordamos que negativo par es positivo y 3 al cuadrado es 9, con lo cual obtendríamos el mismo resultado que antes. El valor numérico de este monomio, cuando la x es menos 3, no es otro que 18.
Bien, vamos con el siguiente enunciado, la tercera parte del producto de dos números. Bien, pues tengo dos números, que en este caso los voy a llamar con las letras A y B, dos números, y me dicen que lo que tengo que hacer primero es el producto, ¿vale? Bien, pues entonces calculo el producto de estos dos números, sería A por B, y después calculo la tercera parte. La tercera parte, como vimos, es dividir por 3, ¿de acuerdo? Pues entonces, este sería la traducción al lenguaje algebraico de este enunciado. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a trabajar ahora con este monomio. ¿De acuerdo? Bien, pues lo primero que hemos dicho es que vamos a prescindir del punto como el signo por y lo vamos a dejar de esta manera. Vale, entonces queremos saber cuál es el coeficiente, pero en este caso el coeficiente es el número que estaba delante multiplicando, pero no hay un número multiplicando, sino que tengo un número dividiendo. Pero si nos recordamos del producto de fracciones, recordamos que el producto de fracciones, en este caso, si teníamos este producto, esto era igual a este caso de ahí, y lo mismo si fuera, por ejemplo, un cuarto por una letra. Y al revés, si tengo la letra partido por 4, lo puedo descomponer como un producto. Sería un cuarto por la letra. Es decir, que aplicando esto de aquí al caso este, podemos coger y, ¿de acuerdo? Lo podemos dejar de esta manera, ¿vale? Entonces, ahora ya sí que tenemos un número que multiplica, que sería el coeficiente, y por otro lado tenemos la parte literal, que sería esta de aquí, ¿vale? Bien, para calcular el grado lo que tenemos que tener en cuenta ahora son los exponentes de las letras que forman la parte literal. En este caso la A no tiene exponente, pero recordamos que cuando no tenía exponente es como si tuviera exponente 1, ¿vale? Bien, pues lo mismo sucede con la B, no tiene exponente, pero en este caso lo mismo, es como tiene exponente 1. Y en este caso entonces lo que hacen es sumarse los exponentes. Entonces el grado sería 1 más 1, ¿de acuerdo? Sería 2. Bien, si ahora lo que quiero hacer es calcular el monomio opuesto, como hemos dicho antes, lo único que tengo que hacerle es cambiarle el signo al coeficiente. Si antes era un tercio, pues ahora pasa a ser menos un tercio, ¿de acuerdo? Y para calcular un monomio semejante, lo único que tengo que hacer es cambiar la parte literal. Si antes la parte literal es un tercio, pues la puedo cambiar y, por ejemplo, poner 5 tercios. Bien, hemos dejado la misma parte literal, cambiamos el coeficiente y ya tenemos un monomio semejante. Pero es que otro monomio semejante podría ser este otro de aquí, porque tiene la misma parte literal, lo único que hemos hecho es cambiar el coeficiente. O incluso podemos poner también un número decimal, ¿por qué no? ¿De acuerdo? En este caso, pues podríamos poner el 5,3 AB, ¿vale? Pues sería otro monomio semejante. Hay infinitos monomios semejantes, simplemente es con cambiar el número, el coeficiente, ya tendríamos otro monomio semejante. Bien, si ahora lo que quiero hacer es calcular el valor numérico de este monomio cuando la A vale 2, por ejemplo, y cuando la B vale 5, ¿de acuerdo? He cogido y he dicho pues que en este caso ahora la A va a pasar a valer 2 y la B va a pasar a valer 5. Pues lo que tengo que hacer es lo que he hecho antes. Cojo la A la sustituyo por su valor, que ahora es 2, la B la sustituyo por su valor, que ahora es 5, pero no nos tenemos que olvidar que había un por, ¿de acuerdo? Y ahora lo único que tengo que hacer es ese cálculo. Hago ese cálculo que me da 10 tercios. Bien, pues lo dejo en forma de fracción. Podría simplificar la fracción si fuera posible, pero en este caso no, ¿de acuerdo? Porque 10 y 3 son primos entre sí. Bien, vamos ahora a calcular el valor numérico, en este caso cuando la A vale 2 y la B vale menos 1. Pues hacemos lo mismo que antes, sustituyo la A por su valor, que va a ser 2,
y la b por su valor, que en este caso va a ser -1, ¿de acuerdo? Pues sustituyo la b por -1, como es negativo lo pongo entre paréntesis y hago las operaciones del numerador y al final dejo la fracción de esta manera, en forma de fracción negativa, porque menos entre más es menos, ¿de acuerdo? Y vamos con el último valor numérico de este monomio, en este caso la a va a valer 2 y la b va a valer 1/3, pues sustituyo la a por 2, ¿de acuerdo? Y ahora sustituyo la b por 1/3. Bien, y ahora hago estos cálculos. En el numerador hago el producto de 2 por 1/3, ¿vale? Producto de fracciones, 2 por 1, y luego sería 1 por 3, darían 2/3. Dividido entre 3. Bien, lo pongo así para hacer la división y aquí tengo división de fracciones. 2 por 1 es 2, 3 por 3, 9. 2 por 1 es 2, va arriba, 3 por 3, 9 abajo. ¿De acuerdo? Que es así como se hace la división de fracciones. Pues sería el valor numérico cuando la a vale 2 y la b 1/3 para este monomio son 2/9. Bien, vamos ahora con este monomio, ¿vale? Lo tengo aquí. Bien, pues vamos a ver el coeficiente. Bien, delante no hay ningún número, entonces vamos a ver cómo averiguamos cuál es el coeficiente. Bien, para eso tenemos en cuenta que si multiplico -1 por un número, me queda menos ese número, o lo mismo que si hago con letras. -1 por la letra, me queda menos la letra. Y al revés, si tengo menos una letra, es igual que -1 por la letra. Bien, pues vamos a aplicar esa idea aquí. Aquí tengo menos esto de aquí, pues eso es lo mismo que si cogiera y multiplicara -1 por lo que viene detrás, ¿de acuerdo? Bien, el por dijimos que lo quitamos y entonces ya podemos saber cuál es el coeficiente. El coeficiente no es otro que -1 y la parte literal es esto que hay, lo que viene detrás, ¿vale? Bien, es importante que recordéis que el menos no pongáis como parte literal esto porque estaría mal, ¿de acuerdo? Porque el menos se lo hemos puesto al cociente, ¿de acuerdo? La parte literal siempre es positiva, ¿vale? Bien, bien, para averiguar el grado cojo el exponente de la x, se lo sumo al exponente de la y y al exponente de la z. La z recordemos que tiene exponente 1, ¿de acuerdo? Pues eso me da que el grado es 6. Bien, si lo que quiero hallar ahora es el monomio opuesto, lo que tengo que hacerle es cambiar el signo al coeficiente. Es decir, si el coeficiente era -1, ahora pasaría a ser 1. Y 1 por algo, ¿de acuerdo? Es 1 por algo, en este caso sería 1 por 3, ese sería 3, pues 1 por eso sería eso de ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual, este sería el monomio opuesto. Y si lo que quisiéramos tener es un monomio semejante, lo que tengo que hacer es dejar la misma parte literal y poner otro coeficiente, ¿de acuerdo? El que queramos. Pueden ser 3, pueden ser 2, ¿de acuerdo? Este es otro monomio semejante, o incluso podríamos poner una fracción, ¿vale? Que sería 3 medios, ¿vale? Y si hiciéramos este producto, ¿de acuerdo? Si hiciéramos el producto de la fracción por esto, lo podríamos dejar este monomio de esta manera, ¿vale? Multiplico el 3, ¿vale? Y podríamos dejarlo de esta manera, ¿vale? Este sería el monomio semejante de antes, pero expresado de otra forma.
Bien, vamos a calcular ahora el valor numérico de este monomio cuando la x vale menos 5, la y es 1 y la z 3. Pues sustituyo la x por su valor de menos 5, ¿de acuerdo? Pero como es negativo, nos acordamos de ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Bien, sustituyo ahora la y por 1, ¿de acuerdo? Y sustituyo la z por 3. ¿Vale? Pero como ahora tenemos números en vez de letras, pues tenemos que poner los signos de multiplicar, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora solo tenemos que hacer estos cálculos, para lo cual recordamos que primero hay que hacer las potencias. Bien, entonces para calcular la potencia, primero vamos con esta primera potencia, en la cual tengo en cuenta que es negativo, tengo base negativa, exponente impar, el resultado es negativo. Y como 5 al cubo es 125, pues tengo aquí el cálculo es base negativo, impar, negativo y 5 al cubo, 125. Pues bien, de esta forma los cálculos quedarían de esta manera, ¿vale? Serían menos 5 al cubo, que es menos 125, 1 al cuadrado, que es 1, por 3. Pero como si nos acordamos de los números enteros, menos menos es más, menos menos 125 es 125, por 1 por 3 quedan 375. Bien, vamos con otro nuevo monomio, en este caso va a ser una letra, sencillamente una letra, la A es también un monomio, ¿vale? En este caso el coeficiente, por lo mismo que hemos dicho antes, sería porque 1 por A es A, pues el coeficiente, ¿de acuerdo? Sería 1, ¿vale? La parte literal, pues sería la letra, la A, el grado es el exponente de la A, que hemos dicho que sería, pues sería el 1, ¿de acuerdo? Grado 1. Bien, si yo quiero poner el monomio opuesto, lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo al coeficiente, ¿de acuerdo? Entonces este sería el monomio opuesto. Pero hemos dicho que menos 1 por algo, ¿de acuerdo? Era menos algo. Con lo cual este sería el monomio opuesto, menos a, ¿vale? Y si lo que quiero hacer es un monomio semejante, pues lo dicho, lo que tengo que hacer es cambiar el coeficiente. Si el coeficiente era 1, pues ahora lo que hago es poner otro coeficiente, 5. Entonces 5a, ¿vale? Sería otro monomio, un monomio semejante. Pero es que otro monomio semejante, pues podría ser 2a. Y para hallar el valor numérico es tan sencillo como para hallar el valor numérico cuando la A vale 2, pues sencillamente es 2. ¿De acuerdo? Y si antes hemos visto el caso de una letra, un número solo también es un monomio. En este caso, el coeficiente sería el propio número, parte literal decimos que no tiene, ¿de acuerdo? Y en este caso veríamos que el grado sería 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando es un número decimos que el grado es 0. Si lo que quiero es averiguar es el monomio opuesto, ¿vale? Pues es tan sencillo como cambiarle el signo al coeficiente, es decir, como era 5, pues ahora el monomio opuesto sería menos 5. Y un monomio semejante, pues nada, es cualquier número. Un monomio semejante también sería menos 5, nos vale como monomio semejante, nos valdría menos 1, nos valdría 1, cualquier número sería un monomio semejante. Y por último, pues el valor numérico, pues es tan sencillo, el valor numérico de este monomio, pues es siempre 5, ¿de acuerdo? Muy fácil este monomio. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Se trata de completar la tabla, los datos a partir de los cuales hay que completar la tabla son lo que viene en rojo. Pues nada,
En este caso, tengo el monomio menos 2a y el valor numérico habría que hallarlo cuando la a vale 2. ¿Vale? Bueno, pues la solución sería esa. ¿De acuerdo? Vamos con otro monomio en este ejercicio. ¿Vale? Bien, pues esa sería la solución. En este caso nos dan el coeficiente y la parte literal. Ya hay que hallar el monomio, bueno, completar la tabla. Bien, el monomio sería este y el resto de la tabla sería eso de ahí. Bien, aquí tenemos el monomio opuesto, ¿vale? Con lo cual, eso es, sería la parte izquierda de la tabla, ¿vale? Y la parte derecha, pues sería este de aquí. Ahora lo que tengo es un monomio semejante, lo que me dan es un monomio semejante, el coeficiente y el valor de la letra. Vale, pues el monomio sería este, menos 1 por x cuadrado, ¿vale? Hay un error, sería x cuadrado, que sería menos x cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto sería parte literal grado monomio opuesto y el valor numérico sería eso de ahí. Bien, aquí tengo el monomio 2, pues el resto de los cuadros de la tabla se rellenaría así. A ver, la columna de monomio semejante es uno de los infinitos posibles que hay, ¿de acuerdo? Esta columna vosotros podéis poner el que queráis, ¿de acuerdo? Y el último caso tenemos que el monomio es menos x cubo y, ¿vale? Con lo cual ya sabíamos que en este caso el coeficiente es menos 1 y el resto de la tabla vendría completado de esa manera, ¿vale? Pues aquí tenéis un ejercicio para que podáis practicar vosotros. Vamos a seguir ahora con las operaciones con monomios. Los monomios se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Bien, para sumar y restar monomios, lo que tenemos que tener en cuenta es que solo se pueden sumar, restar monomios semejantes. Y lo vamos a ver fácilmente ahora, porque es así, ¿vale? Entonces, mira, si vamos a sumar 2 peras más 3 peras, al final tenemos 5 peras. Y lo mismo haríamos si sumáramos fracciones en vez de peras. Entonces serían 2 sextos más 3 sextos, serían 5 sextos. Sin embargo, si yo fuera a sumar 2 peras más 3 manzanas, pues eso no se pueden sumar. ¿De acuerdo? Lo mismo que si fuera a sumar 2 sextos más 3 cuartos. Bien, pues algo parecido pasa con los monomios. Si yo voy a sumar 2x más 3x, ¿de acuerdo? Pues lo mismo que sumar 2 peras más 3 peras me dan 5 peras, pues 2x más 3x me dan 5x. Lo que he hecho es sumar los coeficientes y dejar la misma parte literal. ¿De acuerdo? Bien, pero sin embargo, si fuera a sumar 2x más 3, o fuera a sumar 2x más 3y, pues no podría porque no son semejantes. ¿De acuerdo? Solo se pueden sumar y restar monomios semejantes. ¿Vale? Esto sería una explicación de por qué es así. Bien, lo mismo que hemos hecho para la suma podríamos hacer para la resta. En este caso, restamos los coeficientes. El resultado y dejamos la misma parte literal. El resultado de de operar con los coeficientes da menos 1, pero menos 1 por x es menos x. ¿De acuerdo? Bien, vamos a operar con otros monomios. En este caso vamos a operar con 3 monomios. Y la parte literal en estos 3 monomios es x y. Tiene la misma parte literal, son semejantes, con lo cual
pues hacemos lo que hemos hecho arriba, operamos con los coeficientes, ¿de acuerdo? Y se deja la misma parte literal. Y en este ejemplo, pues sucede lo mismo, solo que en este caso la parte literal es a cuadrado b, ¿vale? Entonces, pues son semejantes porque tienen la misma parte literal y lo que hacemos es operar con los coeficientes. Recordamos que aquí es un menos, es como si tuviera el coeficiente, el coeficiente es menos 1. Pues bien, operamos con los coeficientes y dejamos la misma parte literal. Y en este caso nos da que el coeficiente resultado es 0, ¿vale? Y 0 por algo siempre es 0, luego el resultado final es 0. Bien, vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos 4 monomios, 2x más 3 menos 5x más 6. Bien, 2x más 3 no se pueden sumar porque no son semejantes, pero sí puedo operar entre los que son semejantes entre ellos. O sea, 2x menos 5x y 3 y 6 por otro lado. Entonces, 2x menos 5x, pues hago esta operación y luego la hago la otra con los que no tienen parte literal. De tal manera que me quedaría este monomio, ¿vale? De aquí. Y estos no se pueden sumar porque no son semejantes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que estos pasos de aquí intermedios lo podéis saltar. Podéis pasar de aquí directamente al resultado final. Esto es para que entendáis la explicación de por qué se hace. Y vamos ahora también con... En este caso abajo tengo otros 4 monomios también, 4 monomios que son semejantes 2 a 2, ¿vale? Entonces he puesto del mismo color los que tienen la misma parte literal, los que son semejantes, he puesto la parte literal del mismo color. Entonces esto y esto son semejantes y este son semejantes, por tanto puedo operar entre ellos, ¿de acuerdo? Y el resultado final pues quedaría de esta forma. Y como no son semejantes, pues habría que dejarlo así, como hemos hecho arriba, ¿vale? Porque ya no se puede simplificar más esta expresión. Bien, ahora vamos a ver el producto o multiplicación. Dos monomios siempre se pueden multiplicar, no hace falta que sean semejantes, ¿de acuerdo? Siempre se pueden multiplicar, lo mismo que hacíamos con las fracciones. Las fracciones siempre se podían multiplicar, no había que reducir a común denominador. Bien, pero para multiplicar monomios necesitamos recordar esta propiedad del producto de potencias de la misma base. ¿Recordáis? Producto de potencias de la misma base, se deja la base y se suman los exponentes. Por ejemplo, aquí tengo x a la cuarta por x al cubo, pues me da x a la 7. ¿Vale? Bien, pues con esto, una vez que hemos visto esto, vamos a multiplicar menos 2 por el monomio menos 3x. Pues lo que hago es multiplicar los coeficientes, en este caso, y la x se queda por otro lado, ¿vale? Entonces sería menos por menos más, 2 por 3, 6, ¿vale? Bien, vamos a multiplicar ahora estos dos monomios, que serían menos 2x cuadrado por menos 3x. Pues por un lado multiplico los coeficientes como he hecho arriba, y por otro lado multiplico las x. Y aquí ya aplico lo de potencias, producto de potencias de la misma base, se deja la base y sumo los exponentes, ¿vale? Bien, y aquí vamos a ver producto de los monomios más complicados. En este caso los coeficientes son fracciones, ¿vale? Pero no tiene mayor dificultad. Multiplico los coeficientes, multiplico por otro lado las potencias que tienen de base A, ¿vale? Y por otro lado las potencias que tienen de base B. Bien, pues hago el producto de coeficientes, que es entonces menos por menos más, y luego multiplico fracciones. 3 por 1, 3, 4 por 2, 8. Se multiplicaban en paralelo. Y ahora multiplico las potencias de base A, que sumo los exponentes, se deja la base, sumo los exponentes, y hago lo mismo con las potencias de base B. ¿De acuerdo? Bien, insisto, estos pasos, el paso intermedio lo podéis saltar, ¿de acuerdo? Pero esto es para que sepáis de dónde llega. Entonces podéis pasar de aquí a aquí directamente, ¿vale? Y por último vamos a ver la división o cociente de monomios.
Vamos a recordar también otra propiedad de la división, en este caso de la división de potencia de la misma base, en la que, si recordáis, era que división de potencias de la misma base se deja la base y se restaban los exponentes, ¿vale? Pues aquí tenéis un ejemplo, en este caso la base es la x, y resto 6 menos 4 y me quedaría x cuadrado. Pero también recordáis que la división la podíamos poner así, esta división, esto es en forma de fracción, entonces quedaría en forma de fracción. Esto es lo mismo que esto. Aquí estamos haciendo lo mismo que esto, lo que pasa es que la división la hemos puesto en forma de fracción. Bien, pero ¿qué pasa si en vez de dividir x a la sexta entre x a la cuarta lo hago al revés? X a la cuarta en x a la sexta. Pues mirad, que aquí me quedaría 4 menos 6, que me quedaría un número negativo, ¿de acuerdo? Y entonces, si os acordáis, las potencias de exponente negativo, para ponerlas como dejarla con exponente positivo, lo que tenía que hacer era poner 1 partido por la potencia con el exponente positivo. Por tanto, x elevado a la menos 2 es igual a 1 partido por x al cuadrado. Entonces, en estos casos, conviene, a veces es interesante, cuando tenemos así la división, en vez de ponerla de esta forma en línea, la ponemos en forma de fracción, pues podemos razonar de la siguiente manera. X cuarta sería x por x por x por x, x a la sexta sería x, bueno, tendría este desarrollo, y decimos, una x de arriba con una de abajo se va, una x de arriba con otra de abajo, una de arriba con otra de abajo. ¿Sí? Esto se puede hacer cuando están multiplicando, solo cuando están multiplicando, de tal manera que arriba no me quedarían x, que sería que me queda 1, y abajo me quedan 2, el producto de 2x, o sea, x al cuadrado, ¿vale? Esta es una manera de razonar de esta manera. Si razonamos de esta manera, pues nos sale muy fácilmente esta división de potencias sin tener que recurrir a las potencias de exponente negativo, ¿vale? Recordad, esto se puede hacer, lo de tachar de arriba con lo de abajo, cuando están multiplicando, ¿vale? Bien, pues con esto en mente vamos a ver cómo hacemos división de potencias, o sea, división de monomios. Bien, vamos a hacer esta primera división. Tengo el monomio 6x cuadrado, lo voy a dividir entre el monomio menos 2x. Pues por un lado divido los coeficientes y por otro lado divido las potencias de base x, ¿vale? Pues 6 entre menos 2 es menos 3, más entre menos menos, y x cuadrado entre x, pues 2 menos 1 es x, ¿vale? Con esto, división de potencias de la misma base. Bien, vamos a hacer ahora la siguiente. Esta división es la misma, esta de aquí es la misma que esta, pero en vez de ponerla en línea, le hemos puesto en vertical, ¿vale? O sea, en fracción, pero es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a ver otra división. En este caso, los coeficientes son fracciones y la parte literal es más complicada. Pues bien, dividimos por un lado los coeficientes, ¿de acuerdo? Y por otro lado dividimos las potencias que tienen la misma base. Entonces divido aquí, divido esta fracción, recordad, era esto por esto, iba arriba, en cruz, 2 por 4, 8, 3 por 1, 3, abajo. Y aquí, pues divido potencias de la misma base, resto los exponentes, 3 menos 1, 2, y 2 menos 1, 1. ¿De acuerdo? Lo mismo. Podéis pasar de aquí a aquí directamente. ¿De acuerdo? Sin pasar, podéis saltaros estos pasos de aquí. Y por último vamos a ver una división, pero en forma de fracción. Bien, tengo este monomio, lo voy a dividir por este. Puedo, como he hecho aquí, por un lado divido los coeficientes y por otro lado las potencias de la misma base. Aquí 6 octavos, esto lo dejo, lo simplifico esta fracción y lo dejo en 3 cuartos, ¿de acuerdo? Y ahora aquí aplico división de potencia de la misma base y aquí voy a aplicar esto que he hecho aquí, ¿vale? Directamente. Y así no me evito poner exponente negativo. Digo, una z de arriba se va con una de abajo, entonces arriba me queda, se van las zetas, me queda un 1 y abajo me quedan 2 zetas. ¿Vale? Y esto
Si hago producto de fracciones, pues multiplico lo de arriba, sería 3 por x cuadrado por y cuadrado por 1 y abajo 4 por z al cuadrado. Y me quedaría esto de aquí. ¿Vale? Y con esto habríamos acabado las operaciones con monomios.